Amada Iglesia, les saludamos con la paz del Señor. Dios mucho les bendiga a cada uno. Vamos a estar dando inicio a la reunión en honor a nuestro Señor. Amén. Les invito a estar inclinando sus rostros ahí donde están en reverencia a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hoy venimos a tu presencia, Padre, para dedicarte, Señor, todo este culto en honor a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana, Señor. Y nos ponemos, Señor, en este momento en tus manos y seas tú en medio nuestro, Señor, guiándonos en cada momento, Señor, con tu palabra, con la lectura, con los cánticos, Señor, de mis hermanos. Y seas tú, Señor, también bendiciendo a cada uno de mis hermanos que se encuentran, Señor, en sus casas. Y sea tu palabra llenando, Señor, cada corazón y cumpliendo, Señor, tu obra, tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Les saludamos con la paz del Señor. Entendiendo estos tiempos que estamos viviendo, pero se nos olvida, hermano, cuando estamos cerca del Señor, es tanta la paz que no le tenemos miedo ni temor a nada, porque el Señor está con nosotros, ¿sí? Y esto me lleva a la reflexión
busqué en primera de Juan 4:18, que dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, cuando nosotros estamos cerca de Jesús, de Dios, Él nos muestra su amor, y cuando estamos cerca de Él no le tenemos miedo a nada, ni a una dificultad, ni siquiera a un virus que nos puede agarrar, porque dice que si el Señor nos lleva estaremos mejor con Él, entraremos en el gozo del Señor. Así que yo le animo, hermano, el Señor creo que está tratando personalmente con cada uno de nosotros, especialmente conmigo. La otra vez tuve un sueño, una visión, como dice, y fue tan claro, el Señor me mostró ese pasaje bíblico que está acá en Juan 3:16, que no dice tanto amé al mundo, ¿no? Pero el Señor esta vez me lo dijo en singular, o sea, me lo dijo personalmente, o sea, me lo dijo tanto te amé que he dado a mi Hijo unigénito para salvarte, para el que nadie se pierda. Y yo, hermano, desperté llorando, con gozo en el Señor, se lo conté al pastor y a un hermano, y al hermano también se lo conté, y le digo, Señor, me ha mostrado que tú tienes el amor del Señor también. Y no sabes, bueno, nos besamos, lloramos ahí con el hermano. Así que nada, hermano, compartir esto con ustedes es una alegría, con mis hermanos, ustedes en Cristo, que somos obreros, estamos con el Señor, y nadie que contrata a alguien, porque somos obreros del Señor, nadie que contrata a alguien lo va a despedir en los primeros años. Nosotros estamos trabajando para el Señor. El Señor tiene un camino para nosotros, un propósito. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y ahí está la convicción de que el Señor no nos va a llevar, todavía no es nuestra hora. Y si es nuestra hora, bueno, el Señor te dirá, bueno, es hora que te jubiles. Pero vamos a estar mejor arriba con el Señor. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Disculpe que insista en esto del temor, pero entiendo en estos tiempos que todavía se ha alargado todas estas situaciones, pero el Señor está con nosotros, yo lo percibo, hermano, y eso lo quería compartir. Bendiciones a todos.
Damos gracias a Dios por las lindas alabanzas, las meditaciones, la oración. Y ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Estaba pensando en estos días sobre el pasaje de Ezequiel, el capítulo 37, acerca del valle de los huesos secos. Y el versículo 3, Dios le dice al profeta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El nombre de Ezequiel significa Dios me fortalece. Ezequiel fue un profeta sufriente del pueblo de Dios, porque tuvo que hablar de la renovación del pueblo de Dios, tanto política como espiritual. En todos los aspectos el pueblo de Dios había fallado. Y el profeta era un profeta incisivo, que traía palabras fuertes de parte de Dios. Por eso los mismos judíos lo mataron. Y él era un profeta valiente. Y explica acá todo un proceso que creo que es muy aplicable al tiempo de hoy, de la pandemia, la pospandemia, qué va a pasar durante la pandemia que todavía está haciendo estragos, y también la pospandemia. Dice las personas que nada va a ser igual, los medios de comunicación dicen que todo va a cambiar. Sí, realmente muchas cosas van a cambiar. A muchos nos ha tocado tener personas que hoy están internadas, hermanos, amigos, y otros que han partido a la presencia del Señor de diferentes edades. Así que es un buen tiempo de preparación, es un buen tiempo de buscar firmemente al Señor. Acá en el relato bíblico dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta y le llevó en el espíritu de Jehová y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Y cuáles eran las características de esos huesos? Que eran muchísimos y que estaban secos en gran manera. Eso mostraba la sequedad que había en Israel. Veían la sequedad que había traído las batallas, la desobediencia a Dios. Y hoy el mundo camina desobediente a Dios. El mundo desafía los principios de Dios. Pero también nosotros como creyentes tenemos que cuidar de no olvidar los principios de Dios. El pueblo de Dios conocía los principios de Dios, pero los había olvidado. La angustia, la desobediencia, llevó a que los principios de Dios fueran olvidados. Y Dios ve a su pueblo como un montón de huesos. Ni siquiera estaban unidos entre sí, ni siquiera podían formar una familia, un grupo. Eran huesos esparcidos sobre la faz del campo. Y estamos viviendo situaciones muy complicadas, con muchas muertes, con mucha situación política, social, económica. Pero hay alguien que permanece inmutable, hay alguien que permanece firme, porque Él es omnipotente, es omnisciente, es todopoderoso. Dios es espíritu y no es afectado por las situaciones difíciles, sino que Él está allí velando por nosotros. Y acá dice que lo hizo acercar en 37:2 del libro de Ezequiel. Dice, vino, en el 1 dice, vino sobre mí, me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle. Y entonces en el versículo 2 dice que eran muchísimos, muchos, sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y ahí viene la pregunta que Dios le hace al profeta. Le dice, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta sabía que habían tenido feroces batallas, cadáveres insepultados, buitres que iban. Hoy mismo en la India tienen cantidades de cadáveres que lo creman y no dan abasto. En Brasil también vimos las tumbas, cantidades abiertas. Y entonces así era la situación del pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces
Le pregunta el Señor al profeta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Porque solamente un poder sobrenatural podía cambiar esa situación. No era un poder humano que lo podía cambiar. No era economía sólida ni ejércitos poderosos que podían cambiar esa situación, sino que era Dios únicamente que con su poder sobrenatural iba a cambiar esa realidad que estaba viviendo el pueblo de Dios. Y hoy en día también, hoy en día hay una realidad que estamos enfrentando, hay una realidad que nos toca vivir, no la esperábamos, llegó de golpe. Y aquí, ¿qué le dice en el versículo 4? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Dios. Háblales, profetízales, predícales sobre estos huesos y motívales, instrúyeles a que sean oída la palabra de Dios. Estaba leyendo el otro día en Proverbios 3 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, Él enderezará tus veredas. Y entonces, a veces estamos muy confiados. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Por eso es bueno estar confiado en uno, pero no en nuestra propia prudencia, sino pedirle a Dios que genere esos principios de sabiduría, de inteligencia, para poder decidir. Y dice acá: profetiza sobre esos huesos. Y entonces el Señor comienza a contar el milagro que Él va a hacer. Necesitamos milagros de Dios en este tiempo. Necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Si no, somos como huesos secos que están tendidos en el campo, desunidos, cada uno esparcido. No había ni siquiera un brazo completo, estaban todos huesos esparcidos. Pero el Señor nos llama a la unidad en este tiempo. El Señor nos llama a orar juntos, a predicar la palabra de Dios con nuestra vida y testimonio. Y dice acá el Señor, versículo 5, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones, los haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel, y pondré el espíritu y viviréis, y sabrán que yo soy Jehová. El Señor está preparado para obrar milagros, para obrar maravillas. Tenemos que decirle: Señor, en este tiempo quiero perdonar si he ofendido, quiero sanar heridas, porque es un tiempo especial de reconciliación con Dios y con nuestro prójimo. Y quiero andar en novedad de vida. Dame todos los años que quieras, pero si el día que vengas a buscarme, que la vida esté en plena comunión con Dios, en plena comunión con mis hermanos. Así que Dios iba a hacer ese milagro sobrenatural en el pueblo de Dios. Y entonces obedece, en el versículo 7, el profeta obedece. Profeticé, es decir, hablé la palabra de Dios como me fue mandado. Y cuando nosotros hacemos las obras que nos fueron mandadas, el Señor responde con poder y gloria. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe cuál es la obra que tengo que hacer en mi matrimonio, cuál es la obra de Dios que tengo que hacer en mi familia, cuál es la obra de Dios que tengo que hacer con mis vecinos o con los compañeros de trabajo, aunque ahora están muchas cosas virtuales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar? Aunque no me lleves, aunque no me vengas a buscar todavía, ¿cómo tengo que corregir cosas? Y bueno, vamos a doblar las rodillas y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, nos dé humildad para perdonarnos, para ayudarnos. Y entonces dice: profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido
hubo un temblor y comenzó el milagro sobrenatural. Cada hueso se juntó a su hueso. A la voz de Dios se encontraron los huesos con su hueso. Se encontró la falange, se encontró cada hueso del cuerpo y comenzó a ordenarse. Eso es lo que Dios nos está pidiendo durante este tiempo de pandemia, que nuestra vida se consagre a Dios, que cada hueso esté unido a su hueso, que cada fémur esté unido a su hueso, a la cadera, a la columna. Y ahí el Señor quiere hacer con la iglesia en la Argentina, y el Señor quiere hacer con la iglesia en todo lugar, su familia quiere que estemos unidos, que cada hueso se junte a su hueso. Y entonces vemos que a la voz de Dios los huesos se juntaron. Cuando escuchamos la voz de Dios y la recibimos, hay unidad en el cuerpo, hay unidad en la familia, hay unidad. Imagínense si el brazo estuviera arriba de la silla y el fémur estuviera arriba de la mesa, si el cuerpo no puede hacer nada. Pero el Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo hace el milagro. Dice el salmista: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Por eso el Señor es el único todopoderoso. Los atributos de Dios los conoce, ¿no? Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Así que cuando estamos en la presencia de Dios, no podemos hacer un show. Cuando estamos en la presencia de Dios no podemos hacer un entretenimiento, sino cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en la presencia de un Dios omnipotente, omnisciente, como en esta mañana, como cada vez que doblas tus rodillas para buscar a Dios, o cada vez que abrimos la palabra para encontrarnos con Dios. Estamos ante un Dios que hizo temblar las montañas, que Moisés le dijo a Moisés: no se acerque nadie alrededor de la montaña porque morirá. La presencia de Dios es gloriosa, la presencia de Dios es sobrenatural. Por eso en esta mañana vamos a decirle: Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Límpiame, perdóname, ayúdame a humillarme delante de tu presencia para que tenga fortaleza. Hay un coro que canta Alexis que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no lo puede quitar. Ni la enfermedad, ni la angustia, ni el temor nos puede quitar el gozo que el Señor nos dio. Por eso hubo un gran ruido, un gran temblor. Cada hueso se juntó a su hueso. Y yo hablo con los pastores de diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Digo, es un momento que, si hay algo, es un momento de perdonarnos. Es un momento de practicar el amor ágape. Es un momento de estar unánimes y juntos en el aposento alto. También dicen Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Él es fortaleza en el día de la angustia. Así que no dejes que la angustia te domine, no dejes que la angustia te ponga temor, sino vamos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decir: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Hay muchos motivos de angustia en este tiempo. Personas que no pueden ir a trabajar, personas que están sin trabajo, personas que tienen que enfrentar alquileres, también como las iglesias. Tenemos que enfrentar gastos y costos, pero el Señor provee, el Señor proveerá. Y vamos a orar mucho y tratar de ayudar en todo lo más posible a aquellos que están sufriendo, que no pueden llevar el pan a la mesa. Y es un tiempo donde la búsqueda del Señor tiene mucha importancia. El Señor proveerá, dijo Abraham. Iba con el hijo a cumplir algo muy tremendo que Dios se lo había pedido para probar su fe. Pero cuando llegaban, el hijo le hace una pregunta muy terrible. Le dice: Padre, aquí está la leña, aquí está todo preparado, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios
se proveerá del cordero. ¿Y qué pasó? Dios estaba probando la fe de Abraham. Yo sé que es un pedido muy tremendo, muy grande. Ninguno de nosotros creo que estaríamos capacitados para hacer eso. Pero cuando nosotros depositamos la fe en el Señor, el aceite se multiplica, la harina se multiplica y el Señor es poderoso. Es un momento, las crisis es un momento especial de buscar a Dios. Por eso, en el momento miró el profeta en el versículo 8 del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice, miré y aparecieron tendones, luego subió la carne, luego lo cubrió la piel, pero no había en ellos espíritu. Era un cuerpo, pero faltaba el soplo de vida, faltaba que estén vivos y activos. Y entonces nuevamente el Señor dice, dale el aliento de vida, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando el espíritu sopla, la angustia se va. Cuando el espíritu sopla, el temor desaparece. Cuando el espíritu sopla, hay poder de Dios en tu vida, ese poder que nos sacó de las tinieblas, ese poder glorioso que nos da victoria, que nos da vencer los obstáculos. Así que eso sirve para la pandemia y para la pospandemia y para todo lo que venga. Señor, sopla de tu espíritu. Este era el espíritu de vida, para que esos cuerpos puedan estar vivos, puedan estar activos. Y en el versículo 10 dice, profeticé como me fue mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron en sus pies un ejército grande en extremo. Ya no eran un montón de huesos esparcidos sobre el campo, ya no eran huesos que no tenían relación unos con otros, no eran una bolsa de huesos, sino que cuando Dios viene a una persona, cuando Dios viene a una familia, el Señor hace todo nuevo. Y los momentos de crisis son especiales para que Dios haga todo nuevo. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades de todo nivel, nacionales, provinciales, municipales, las autoridades de seguridad, de sanidad, todos los que día a día se están jugando su vida para que otros puedan estar bien. Y vamos a orar a Dios para que esta mortandad se detenga, como Moisés en el desierto, que hizo una serpiente de bronce, porque el pueblo de Dios por su pecado morían como moscas. Y entonces le dijo, mientras mire la serpiente de bronce, será sano. No está hablando de idolatría. La idolatría es algo contrario a la palabra de Dios. La idolatría a las personas, la idolatría a las cosas, la idolatría al estatus, la idolatría, todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría, por más que parezca indefenso o sin importancia. Por eso en esta mañana, el Dios que da vida, el Dios que nos dio la vida, es aquel que quiere llenar tu corazón de su presencia. Es aquel que vio que el mundo estaba como huesos secos sobre la faz de la tierra. No podían hacer nada. Sin Dios no se puede hacer nada. Y inclusive cuando hubo el temblor y cada hueso se juntó a su hueso y subieron los tendones y subió la carne, subió la piel, pero no había espíritu en ellos. A veces tenemos que predicar a las personas y nosotros mismos tomar fortaleza de Dios, porque un cuerpo sin espíritu es un cuerpo que deambula por la calle, pero el Espíritu de Dios es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. Y gracias a Dios, cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo, voy para arriba, pero cuando llegue a la diestra de mi Padre, derramaré el Espíritu Santo sobre ustedes. Y gracias a Dios, el día que hemos creído, que nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído en Dios, el Señor nos dio una nueva vida. Y ese Espíritu Santo es el que nos alimenta la palabra. Ese Espíritu Santo es el que nos da fuerza en la batalla. Ese Espíritu Santo
es el que descendió sobre la iglesia para estos tiempos de desafío. Por eso, amigos, si no conoces a Cristo, hoy podemos hacer una oración de fe. También a los creyentes, tal vez que se han apartado o han desobedecido de alguna manera, la misericordia de Dios es grande y Dios te está llamando nuevamente a la familia de Dios. Dios quiere formar un ejército. Ese pilón de huesos que estaba tirado sobre la faz del campo terminó siendo un ejército. Y hay mucha gente hoy que necesita de ese ejército. Necesitamos del ejército de Dios, de la familia de Dios. Por eso este valle de los huesos secos es propio como el nombre de Ezequiel, Dios me fortalece. Y Dios te fortalece y nos fortalece en este día. Por eso, cuando el profeta habló la palabra de Dios, el milagro ocurrió. Abramos nuestras Biblias cada día. Tengamos momentos de meditar en la palabra de Dios. Yo sé que estamos muy a las corridas hoy, pero que Dios nos ayude, porque Daniel era una persona muy ocupada, José era una persona muy ocupada, y oraban varias veces al día, porque sabían que cuando oraban todo lo demás se le adelantaba, los trámites salían bien, llegaban a las oficinas y tenían la respuesta de parte de Dios. Ahora, cuando no oramos, todo se traba. Estamos viviendo en tiempos trabados, pero el Señor destraba toda atadura, también en las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, en las relaciones con nuestros hijos, nietos, personas que están a nuestro alrededor. Es un tiempo especial para decirle, Espíritu Santo, ven, derrámate sobre toda la iglesia, sobre todos aquellos que alaban tu nombre en espíritu y en verdad. Y ayúdame a no olvidarme de los atributos de Dios. Cuando canto, cuando predico, cuando enseño, cuando comparto el Evangelio, saber que Dios tiene atributos sobrenaturales, es omnisciente, omnipotente. Por eso cuando cantamos sabemos que no estamos haciendo un acto artístico, sino estamos haciendo adoración a aquel que vive, que reina. Cuando predicamos, no predicamos cualquier cosa, sino predicamos aquello que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces lo mismo el que canta y el que predica y el que enseña debe saber de los atributos del Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana dice que entró espíritu en ellos y se formó un gran ejército. Yo sé que Dios va a permitir que la familia de Dios siga siendo un gran ejército para bendecir, un gran ejército para llevar a las personas a la vida eterna. Por eso en esta mañana, si todavía no recibiste a Cristo como tu Salvador, quiero que puedas repetir conmigo esta oración. Quiero que le puedas decir, Señor, en este tiempo de pandemia ha sido un momento especial que tuve un encuentro contigo, que entregué mi corazón a Cristo y mi alma está renovada, fortalecida, como este ejército listo para la batalla. Y la iglesia está lista para la batalla. Los jóvenes están listos para la batalla. Los adultos estamos listos para la batalla. Los niños están siendo enseñados de la palabra. Y van a venir situaciones, escaramuzas, cosas que el enemigo quiere robarte. Pero no va a poder porque vamos a decirle, Señor, quiero obedecer tu palabra. Y en esta mañana vamos a orar. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, repita conmigo esta oración. Padre Dios, te adoramos en esta mañana. Te doy gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo a morir por mí, a llevar mis pecados, mis enfermedades. Señor, en esta noche, en esta mañana, yo creo que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Jesús amado, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, y en este día nazco de nuevo a una nueva vida, como este ejército que eran huesos esparcidos. Mi vida es renovada, salvada por el sacrificio tuyo, Jesús amado. Amén.
Y vamos a orar ahora por una lista larga de personas que están con enfermedades, con necesidades. Y vamos a, juntos, unidos, vamos a elevar a aquellos hogares que han perdido seres queridos, aquellos hogares que podemos alcanzarle algo porque no tienen pan en la mesa. Así que vamos a orar por estas situaciones, porque el Señor va a soplar de su espíritu, de su poder, del amor del pueblo de Dios, para poder llevar a otros un mensaje completo. Señor, te adoramos en esta mañana. Queremos pedirte, Padre, por aquellos hogares que tienen familiares que están internados, que están con esta enfermedad o cualquier otra. Pedimos, Señor, tu intervención. Aquellos que han perdido su trabajo o no pueden salir a trabajar, muéstrales, Señor, como la viuda que tenía un poco de aceite y un poco de harina y ya se estaba dando por finalizada su vida, pero apareciste tú, Señor, y cambiaste las cosas. Esta situación límite que muchas personas están pasando va a ser un motivo de un encuentro poderoso contigo y ver tus atributos de omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y bendecimos a todos esos hogares que están sufriendo y pedimos que a cada uno nos cubras con tu sangre preciosa, a cada uno nos guardes firmes y fieles en tu palabra, porque tú eres un Dios que hace milagros. Te damos gracias, Señor, por esta reunión en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque le dijiste al profeta, predica, profetiza, habla a esos huesos, y cuando cualquier hijo tuyo o hija tuya predica tu palabra y enseña con fe y celo espiritual, lleno del Espíritu Santo y sabiduría en tu palabra, las cosas cambian cuando la toma con fe el que la recibe. Por eso tu bendición sea sobre cada vida en esta mañana y te damos gloria porque nunca nos deja. Dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Dijiste, invócame en el día de la angustia. Tú te libraré y tú me honrarás. Gracias, Señor, que en todo momento de angustia siempre nos has librado. Siempre has salido atrás de nuestra oración. Orábamos a ti, Señor. Inmediatamente sentíamos tu presencia. Inmediatamente sentíamos tu gozo y tu fortaleza. Te damos gracias. Bendice cada familia que está escuchando el programa y a través de ellos pueda llevar a otros esta predicación o la palabra de cada uno de ellos. Te damos gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, porque cuando estudiamos tu palabra ocurren cosas sobrenaturales. Cuando la obedecemos ocurren cosas sobrenaturales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y quiero agradecer a Leandro, a Juan, a Jerónimo, a Alexia, a todo el equipo de multimedia que cada semana está trabajando arduamente para que estos programas salgan bien. Por eso, gracias Leandro, gracias Juan, gracias Jerónimo, gracias Alexis, por esta tarea ahí atrás de todos los equipos. Gracias a Dios. Y les recuerdo también que ahora vamos a escuchar una alabanza que glorifica al Señor y luego seguimos con la última parte. Así
Damos gracias al Señor. Si tuviere fe como un grano de mostaza, le diría a la montaña que se corra y se correrá. Así que es una oportunidad grande de poder probar nuestra fe. Es una oportunidad grande de poder saber con certeza que el Señor siempre responde a la fe de sus hijos cuando pedimos en su voluntad. Así que va a saludar la pastora. Creo que yo les escribí allí en los comentarios lo que hablé antes, que está basado en Juan 8:33. Y entonces les decía que qué lindo saber que no tenemos una verdad relativa ni humana, sino que tenemos una seguridad, que es una verdad eterna y poderosa. Entonces, la palabra de Dios nos alimenta. Y qué bueno saber que en esta mañana esa palabra fue predicada. Y cada mañana también en su palabra nosotros podemos meditar y permitir que el Espíritu Santo nos hable. Así que les deseo lo mejor para esta semana, queridos hermanos y hermanas, y glorifiquemos siempre su nombre, porque el Señor está cerca. Dios les bendiga mucho, de todo corazón se los deseo. Les recuerdo, el próximo martes 19:30, Dios mediante, seguimos con los estudios bíblicos, porque es importante la Biblia no solamente leerla, sino estudiarla y sacar las conclusiones prácticas para este tiempo que nos toca vivir. Así que siempre hay respuesta. Y felicito a todo el equipo de músicos, de hermanos que han traído en diferentes reuniones meditaciones. Así que Dios bendiga a cada miembro de la iglesia, a cada amigo que se acerca. Y les recuerdo, estamos sosteniendo los costos de la iglesia. Pueden enviar sus diezmos y ofrendas. Y en la revista de Conectados está el teléfono donde pueden comunicarse. Dios le bendiga y que la bendición de Dios abunde en cada vida y en cada hogar. Muchas bendiciones. Si tuviera fe, como un grano de mostaza, como cantaba Alexis. Si tuviera fe, qué lindo, ¿no? Eso lo dijo el Señor. Eso lo dijo el Dios Señor. le bendiga y la paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén.